En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gracias Jesús por reunirnos una vez más en tu presencia. Gracias por regalarnos este espacio para conocer más la belleza de las promesas que nos has hecho, de las realidades últimas hacia las cuales vamos como peregrinos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos como discípulos que necesitamos que nos enseñes, que corrijas, que eduques nuestras ideas, pero sobre todo nuestro deseo, para que podamos poner nuestro deseo, nuestra esperanza, nuestros anhelos, así donde tú te nos entregarás perfectamente, completamente, infinitamente. Danos tu Espíritu Santo y permítenos vivir un encuentro dejando de lado todo lo que nos pueda distraer o perturbar, todo lo que nos pueda inquietar o dispersar. Que nos dejemos educar por tu palabra, por la enseñanza de tu iglesia. Gracias, Señor. Aquí estamos ante ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto y verdadero según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta clase, este quinto encuentro de nuestro taller, de nuestro curso de introducción a la escatología. Y hoy vamos a tratar de introducirnos en el tema del cielo, es decir, de la salvación, y en el tema también del purgatorio, que son dos temas, por supuesto, inagotables y que podríamos estar mucho más tiempo. Probablemente no terminemos de dar ambos en la clase de hoy, pero al menos vamos a tratar de leer los puntos principales del catecismo y algunas otras referencias del material que les he ido sugiriendo, que recuerden son las catequesis de Juan Pablo II sobre los novísimos, el documento Cuestiones Actuales de Escatología y también para este tema de hoy la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. Y voy a comenzar compartiendo un texto que está en el documento Cuestiones Actuales de Escatología, pero que es una cita muy bonita y que me parecía buenísimo que la podamos tener presente, porque esto aclara un montón, esto ayuda muchísimo. Recuerden que, bueno, hace poquito surgió como una polémica, porque el Papa en una de sus entrevistas dijo que el infierno no era un lugar, sino que era un estado. Entonces, algunas personas dijeron, ¿cómo el Papa puede haber afirmado esto? El Papa está negando la realidad del infierno. En realidad, el Papa no estaba negando la realidad del infierno, sino que estaba recordando algo que es muy obvio y muy evidente en la enseñanza de la Iglesia, sobre todo para lo que es la escatología intermedia, ¿eh? Ya hablamos en primer término en el curso de la segunda venida de Jesús. Hablamos del juicio final y hablamos de la resurrección de la carne. Y dijimos que cuando Jesús venga por segunda vez, la salvación, la condenación van a tener una dimensión tanto espiritual como corporal. Pero mientras tanto, mientras nosotros vamos en camino, aquellos hermanos que van partiendo
ya reciben en su alma una retribución inmediata de acuerdo a sus obras, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que decir que en esta etapa, el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares, sino que son estados, estados del alma. Pero este texto que les comparto, que es de von Balthasar y está citado en el texto de Cuestiones Actuales de Escatología, nos ayuda a centrar aún más nuestro pensamiento. Después de la muerte, ¿cuál es la única realidad que vamos a encontrar o a no encontrar? A Dios. Incluso podríamos decir a Jesucristo. Podríamos reemplazar ahí Dios en la primera frase por simplemente Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el novísimo de la criatura. O sea, la realidad última es Jesucristo. La realidad última es Dios. En cuanto alcanzado es cielo. O sea, alcanzar a Dios, unirte a Dios, eso es el cielo. Haber alcanzado la meta de tu vida, de tu corazón, de tus anhelos, de tu deseo, de tus esperanzas, en ese Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el cielo. En cuanto perdido, infierno. ¿Qué es el infierno? Perder a Dios para siempre, perder a Dios definitivamente, perder a Dios sin posibilidad de volver a encontrarlo. En cuanto discierne, juicio. ¿Qué es el juicio? Mucho más que una experiencia subjetiva, una experiencia psicológica y mucho más que un acto, podríamos decir, es que tu vida se confronta con la vida de Cristo, que tu corazón se pone delante del corazón de Cristo y ya está, y no hay nada más que decir. Y todo aquello que en tu corazón no coincide con el corazón de Cristo, queda totalmente evidente y nítido. El discernimiento es el corazón de Jesús y el corazón de la criatura. Y separar la paja del trigo. Lo que coincide con el corazón de Cristo, con el corazón y con el amor de Dios, es lo que permanece. Lo que no coincide es lo que merece ser y necesita ser purificado. Y en cuanto purifica, purgatorio. Y yo creo que esta es si una idea me gustaría que quede en ustedes de este curso, es una visión adecuada del purgatorio. Me gustaría muchas cosas, pero esto lo veo como algo que es esencial. Sobre todo porque hay en nuestro tiempo, han proliferado y abunda la literatura sobre el purgatorio, y si bien yo no he profundizado en ellas, cuando alguna persona me cuenta, me consulta, me pregunta, la verdad es que a veces me queda una sensación, un sabor amargo en la boca cuando escucho, porque percibo una visión del purgatorio que más se parece al infierno que al cielo. Y esto se va a ocupar el magisterio de decirlo una y otra y otra y otra y otra vez. El purgatorio no tiene nada que ver con el infierno. Tenedlo muy presente. El purgatorio es un lugar de salvación y es un lugar de purificación, pero volvemos a lo que dice aquí. ¿Quién es el que purifica en el purgatorio? Dios. Dios te va a continuar purificando. Así como te fue purificando aquí en esta vida, Dios te va a continuar purificando, si lo necesitas, después de esta vida. Va a purificar tu alma para que pueda entrar en tu presencia. De hecho, me adelanto un poco, pero por si me olvido después, en estos días atrás, una catequista me preguntaba, padre, ¿le podemos pasar a los chicos de catequesis la película El Gran Milagro? La película tiene partes muy, muy hermosas, tiene momentos muy, pero muy hermosos, pero hay dos cosas que no me gustan de la película y una de ellas es cómo presenta el purgatorio. No sé si la vieron en la película, no hace falta que me digan ahora, pero cuando vos ves cómo representa el purgatorio, te imaginas que está representando el infierno. Y ese no es
el purgatorio. No es así el purgatorio, de acuerdo a los padres de la Iglesia y a los textos del magisterio de la Iglesia. Por más que alguna persona que recibe revelaciones privadas, algunos videntes, se les haya representado de esa manera. Por eso, esto de las revelaciones privadas, de las visiones privadas, siempre tenemos que tener cuidado y llevarlo al lugar donde deben ser discernidas: la escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, estamos hablando de Dios. Es la única realidad después de esta vida, en el más allá. Dios alcanzado es el cielo. Dios perdido es el infierno. Dios que discierne es el juicio. Dios que te sigue purificando es el purgatorio. Dios es aquello en lo que lo finito muere y por lo que a Él y en Él resucita. Él es como se vuelve al mundo, a saber, en su Hijo Jesucristo, que es la manifestación de Dios y también la suma de los novísimos. Por eso decimos Jesucristo es el novísimo personal. Ahora sí, entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a leer en los textos del Catecismo lo que se refiere al cielo, y luego vamos a ir llenando un poquito más algunos espacios con las catequesis de Juan Pablo II también, que son preciosas, que en este punto son verdaderamente muy, pero muy claras y que agregan, sobre todo agregan contenido bíblico, análisis bíblico de ciertos conceptos. No lo vamos a poder desarrollar totalmente, pero es bastante claro. Cada uno de ustedes puede, con su Sagrada Escritura, ir a las citas, cotejarlas y les va a ayudar muchísimo. Entonces, después de la muerte, inmediatamente de la muerte, ocurre lo que llamamos el juicio particular. Pasamos por la mirada de Cristo, nos encontramos con la mirada de Cristo, nuestro corazón es llevado a la presencia del corazón de Cristo. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Con la muerte acaba el tiempo de la libertad. Pero a veces nosotros decimos, pero ¿no será que vamos a tener un poquito más? Incluso hay algún libro que por allí libros muy hermosos de literatura, no de teología, que por ahí plantean como que Dios, bueno, terminó tu vida, pero te va a dar como una última oportunidad. Te va a decir, mira, acá tenés la salvación, acá tenés la condenación. Por favor, elegí la salvación y que vos, como obstinadamente, podés llegar a elegir la condenación también. Bueno, lo que nos enseña la Iglesia es que el tiempo de elección, el tiempo para optar por el bien y rechazar el mal, acaba en el preciso instante en el que morimos. Cuando vos morís, por decirlo así, quedas eternamente en el estado en el que te encontró tu última opción frente a Dios, de cara a Él o de espaldas a Él. Quedas como orientado definitivamente según se encontraba tu corazón en ese preciso instante en que tuviste que partir de esta vida mortal. Es cierto que el Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. O sea, si tenemos 100 citas, 95 o 90 son sobre el juicio final. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Y acá de nuevo hay todo un debate teológico, filosófico teológico, que aquellos que les guste lo pueden profundizar en ese documento de la Comisión Teológica Internacional. Leo el catecismo y después explico un poquito por qué se dio ese debate en el siglo XX. La parábola del pobre Lázaro, ¿se acuerdan? Ese pobre que vivía en las puertas del rico, el rico de Pulón, como se lo conoce en la tradición, y que deseaba comer lo que caía de la mesa, nadie se lo daba, y los perros lamían sus llagas. En cambio, el rico vestía de lino finísimo y daba espléndidos banquetes, pero cuando mueren, el pobre va al seno de Abraham y el rico es sepultado, pero el rico va a un lugar de tormento. En cambio, el pobre va al seno de Abraham y el rico le dice que por favor mande a Lázaro que ponga una gotita de agua para que moje su lengua, y Abraham le dice, no, no se puede pasar de aquí hasta allí, es imposible, ¿no? Bueno,
Ese texto siempre ha sido considerado por la Iglesia, por un lado, como un eco de lo que se creía en el tiempo de Jesús, que no está tan claramente revelado en los escritos del Antiguo Testamento, en los escritos bíblicos, pero sí en algunos textos apócrifos, porque así como hay evangelios apócrifos, es decir, que son escritos pero que no han sido considerados palabra de Dios dentro de la Sagrada Escritura católica cristiana, también hay apócrifos judíos. Bueno, en algunos libros apócrifos judíos se describe con mucha precisión que ya en el Antiguo Testamento ellos consideraban que había como dos estados, ¿sí? Era el Sheol, era el Hades, las personas no veían a Dios, pero unos estaban mejor que otros. ¿M? En la parábola de Jesús es como que aparecen algunas imágenes, esto de las llamas, lo del seno de Abraham, pero lo que sobre todo nosotros recogemos es que es algo inmediato a la muerte. Lo que describe Jesús es algo que ocurre porque es como que mueren el mismo día y ya empiezan a recibir un premio, Lázaro, un castigo, el rico Pulón. Ahora, si nosotros tuviéramos que tomar un texto bíblico que con absoluta claridad nos dice que el cielo y el infierno comienzan inmediatamente después de la muerte y que no hay que esperar a la segunda venida de Cristo, porque ahí sí va a ser, pero con el cuerpo, es lo que dijo Jesús en la cruz. Recuerden que cuando el buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Se está refiriendo entonces a una comunión con Jesús inmediata a la muerte. ¿Mm? Y luego tenemos otros textos del Nuevo Testamento. Nosotros ya citamos en la clase pasada, sobre todo en la carta a los filipenses, cuando dice, deseo partir y estar con Cristo. En San Pablo está muy, pero muy claro la espera de la segunda venida, de la resurrección en el último día. Pero Pablo, a la vez que espera la parucía y la gloriosa resurrección, cree que apenas muera, él se puede unir completamente a Jesús. Esto también lo van a encontrar muy detallado en el documento Cuestiones Actuales de Escatología, así como esos otros textos de la segunda carta a Corintios, también un poquito de Hebreos, pero sobre todo los textos de San Pablo, porque el documento le dedica bastante a los evangelios, pero más aún a los textos de San Pablo. Entonces, hay un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Ya en el alma, no hay que esperar a la futura resurrección. Para nosotros esto puede ser obvio porque en realidad hemos recibido mucho más catequesis sobre la retribución inmediata que sobre la futura resurrección. Pero ¿cuál era el punto por el cual los teólogos protestantes y después algunos teólogos católicos rechazaban esta visión? Decían ellos que la distinción cuerpo y alma no es bíblica. Esa distinción cuerpo-alma es una distinción griega, es una distinción del mundo helenista y por lo tanto es ajena a la mentalidad bíblica. ¿Mm? Que en la mentalidad bíblica el hombre siempre es el hombre completo, sin poder separar lo corporal y lo espiritual, el cuerpo y el alma. Bueno, eso en el documento lo encuentran mucho más detallado. En el fondo responde a ciertos prejuicios. Por un lado, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de la Sabiduría, pero también en el Nuevo Testamento, se habla con claridad del alma como distinta del cuerpo. Por ejemplo, esta cita de Mateo 16:26 es cuando Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O también cuando dice Jesús, no teman a aquellos que pueden matar solo el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma a la ajena. ¿Mm? Por lo tanto, en la Sagrada Escritura está presente esta distinción de lo corporal y de lo espiritual. Y en el Antiguo Testamento, a veces no con ese lenguaje, sí está que esta dimensión espiritual tiene una subsistencia cuando el cuerpo muere.
Pero bueno, el documento también, como yo le decía, está muy bien elaborado y te enseña a pensar. Primero porque dice, ¿quiénes somos nosotros para decir que solo Dios puede haberse revelado en las categorías semíticas y no puede haber utilizado para la revelación de su amor y de su verdad las categorías helenísticas? De hecho, hay algunos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos directamente en griego, o sea, no fueron escritos y pensados por hombres que procedían de la mentalidad judía, semítica, sino que Dios se valió de hombres, de autores sagrados y de un lenguaje griego, helenístico. Y por supuesto, el Nuevo Testamento está compuesto totalmente en griego, pero sobre todo, dice el documento, esa postura es una postura ideológica, como si todo lo que es Grecia, lo que es el mundo de la filosofía, fuera algo malo, negativo, y algo que hay que dejar totalmente de lado, como si fuera necesario purificar la fe cristiana de todas esas categorías. Es que Dios se revela en la historia, y Dios ha querido revelarse especialmente a través de la historia del pueblo de Israel, pero ese pueblo de Israel y la cultura judía no eran una cultura cerrada en sí misma, sino que en el mar Mediterráneo, todas las culturas del mar Mediterráneo estaban en una continua interacción. Estaban tocándose las unas a las otras. Y por último, dice el documento, cuando vos estudias los escritos de los últimos 3 siglos antes de Cristo y de los 2 primeros siglos después de Cristo aproximadamente, en todo el mar Mediterráneo, en todas las culturas, incluso aquellas que no habían sido tocadas por el judaísmo y por el cristianismo luego, está esta convicción de que en el hombre hay un elemento material y un elemento espiritual, y de que el elemento espiritual subsiste aun cuando muere el cuerpo. Por lo tanto, esa negativa a hablar de alma es como un prejuicio, y por lo tanto negar que el alma sola directamente cuando el cuerpo aún no resucitó recibe retribución proviene de un prejuicio. Bueno, cierro paréntesis, yo sé que a algunos esta parte le puede sonar rara, aburrida, en la cultura griega, semítica, etcétera, pero para aquellos que les interese un poco este tema, profundicen en el documento porque está muy bueno y sobre todo, como siempre les insisto, te enseña a pensar. Entonces, vamos ahora al documento. En el 1022 se cita con mucha fuerza varios concilios, son concilios de la Edad Media. Cada hombre, después de morir, o sea, cuando se separa el alma del cuerpo, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Y esto de 3 modos. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Morís en gracia de Dios y perfectamente purificado, te encontrás con Cristo y podés unirte a Él para siempre. Cristo perfectamente alcanzado, ya no hay nada que me separe de Él. Estoy totalmente puro para ingresar en su presencia. ¿Puedo estar totalmente puro? Sí, por mi santidad de vida, pero muchas veces no por la santidad de vida, sino por su gran misericordia, por una enfermedad que me mandó la providencia, que permitió Dios, mejor dicho, a través de su providencia, por una asistencia particular del misterio de la iglesia a través de sus sacramentos, porque recibí la unción de los enfermos, recibí la indulgencia plenaria, recibí el viático, porque el Señor me purificó en los últimos instantes de mi vida a través de su esposa, la iglesia, de sus ritos sagrados y sacramentales. Puede ser que muera en gracia de Dios, pero no perfectamente purificado, entonces necesito continuar mi tiempo de purificación y mi alma necesita purificarse todavía un poquito más. O puede ser que no haya querido abrirme al amor purificador de Dios, haya rechazado las ofertas de su misericordia, me haya cerrado y me condene inmediatamente para siempre. Estos días leía varios artículos que destacaban la ausencia de estos temas en la predicación, en la catequesis, en la literatura actual de los cristianos. Bueno, creo que con el curso estamos supliendo eso que puede ser una carencia, pero no lo digo yo, lo decía, recuerdan el cardenal Müller cuando vimos esa declaración de fe, y siempre me acuerdo
que el cardenal Ratzinger, en un preciosísimo libro llamado Informe sobre la Fe, el cardenal Ratzinger decía, cuidado porque están ausentes estos temas en la catequesis sobre la vida eterna. Bueno, ¿sobre qué será el juicio? El catecismo, como lo hace tantas veces, esta es una de las grandes riquezas de este texto magisterial, la teología vivida de los santos, nos trae aquí un aviso y sentencia de San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor. El amor en el fondo va a ser lo primordial, va a ser lo único tenido en cuenta, lo único necesario. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor, no lo olvidemos. ¿De dónde surge esa frase, San Juan de la Cruz? Evidentemente, especialmente del texto de Mateo 25. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed y me diste beber, y viceversa. Vamos entonces ahora al cielo. El catecismo lo describe de una forma bellísima. Cada palabra, cada frase está elegida. De verdad que vale la pena que nos detengamos. Yo sé que algunos de ustedes quizás tienen este hábito de anotar en su cuaderno. A algunos les gustan hacer cartelitos. El otro día tuve un encuentro virtual y una persona decía, padre, nos contaba a mí y a otras personas, con las frases principales del encuentro hice un collage y se armó en su celular una plaquita con las frases principales y la puso como estado y de fondo de pantalla para no olvidarse, no olvidarse. ¿Qué es el cielo? ¿Y quiénes van al cielo? Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Bien, ahí está como la síntesis de todo. ¿Qué es morir en gracia de Dios? La gracia es la participación de la vida divina. Y podríamos decir que desde el punto de vista relacional, la gracia es la comunión con Dios, es la amistad con Dios. Este tema de la gracia también lo encontramos, por supuesto, bien, pero bien desarrollado en el catecismo, ¿no? Y sabemos que la gracia santificante la recibimos por el bautismo, la perdemos con el pecado mortal y la recuperamos por el sacramento de la reconciliación. Después se abriría aquí un montón de temas, ¿no? ¿Cuáles son pecados mortales? Bueno, no lo voy a poder explicar ahora porque ese es otro capítulo de la catequesis que lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado. Y de nuevo con mis anécdotas, perdonen si soy un poco aburridor con las anécdotas, pero hoy es el día de que se celebra San Expedito, ¿no? Y de hecho, esta clase la estoy haciendo entre medio de misas y misas. Hoy no vamos a tener espacio de preguntas porque a las 5 tengo procesión y tengo que armar el sonido para la procesión porque la persona que lo arma a veces no está hoy. Y en las misas de San Expedito, por supuesto, participa muchísima gente. Te diría que el 85%, 90% de las personas que participan no van a misa habitualmente. Entonces, yo siempre, antes del momento de la comunión, digo, bueno, recuerden que para comulgar es necesario estar en gracia de Dios. Si yo dijera solamente eso, de esas, vamos a poner 100 personas, si 3 o 4 entendieron lo que quiere decir estar en gracia de Dios, en sentido estricto de la expresión, es bastante. No sé si llegan a 3 o 4, porque hemos perdido este lenguaje tan propio de la teología y de la espiritualidad católica. ¿Mm? Entonces tengo que explicar. Si estoy en gracia de Dios, bueno, ahora digo, si cometí algún pecado grave, o me alejé de la misa, o hace mucho que no me confieso, o cometí algún otro pecado que me hizo perder la gracia de Dios, perder la amistad con Dios, me tengo que confesar antes de volver a comulgar. Así que si no me pude confesar, si no estoy en gracia, si hace mucho que no me confieso, no me acerco a comulgar sacramentalmente y espero a poder confesarme para en la próxima misa poder recibir a Jesús. Y bueno, ahí más o menos uno ve que las personas comprenden, porque de hecho son muy poquitos los que se acercan a comulgar. Pero bueno, me fui por las ramas de nuevo. Qué importante es que recuperemos la comprensión de lo que significa estar en gracia de Dios, de comprender cómo se pierde la gracia, cómo yo rompo la amistad con Dios, la distinción entre pecado mortal y pecado venial. Pecado venial debilita,
la unión con Dios, debilita la caridad, pero no la rompe por completo. El pecado mortal hace morir en mí la caridad, rompe la comunión con Dios. ¿Mm? Entonces, si yo muero en gracia y amistad con Dios y estoy perfectamente purificado, yo vivo para siempre con Cristo. ¿Qué sería esto de estar perfectamente purificado? Bueno, acá hago una hipersíntesis y después les voy a dar también los puntos del catecismo en el grupo de WhatsApp y también las referencias a otros documentos. Nosotros podemos estar en gracia pero no perfectamente purificados, fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque tengo pecados veniales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, supongamos que me confesé ayer o me confesé la semana pasada y no cometí ningún pecado mortal, pero sí cometí pequeños pecados veniales. Un enojo, una impaciencia, una pequeña mentira, falta de concentración en la oración, una distracción en misa, un pequeño chisme. Bueno, pecados veniales. Si la muerte me encuentra con esos pecados veniales, yo no puedo todavía unirme a Jesucristo de manera completa. ¿Por qué? Porque no estoy perfectamente purificado y nada impuro puede entrar en la plena comunión con Dios. Este es un principio bíblico fundamental que permanece vigente. Pero también yo podría haber acabado de confesarme una confesión muy hermosa de todos mis pecados mortales, pecados veniales, y morir, pero en mí puede quedar penas temporales del pecado que aún no han sido como pagadas, por usar este lenguaje que a veces es un poco chocante, pero es un poco el más aproximado que tenemos. Porque cada pecado tiene una culpa y una pena. La pena significa como esa necesidad de reparar una injusticia y de reorientar el desorden en el cual incurre la potencia del alma y del corazón cuando elige el pecado. ¿Qué es lo que necesita ser purificado? El apego del corazón a las criaturas y el desapego a Dios. El apego a los deseos desordenados, los deseos que se han ido por un camino desviado, por un camino que no es el camino que los conduce hacia Dios. ¿Mm? Esto lo vamos a decir un poquito mejor después con otro lenguaje. Pero entonces, si alguien muere en gracia y perfectamente purificado, vive para siempre con Cristo. Esto no olviden, el cielo es una situación relacional. Lo que define el cielo, más que la ausencia de dolor o más que la integridad de las potencias, es con quién yo estoy. ¿Mm? O sea, no es tanto cómo estoy, sino con quién estoy. Y el con quién estoy define el cómo estoy. ¿Mm? Estoy con Jesús y contemplo eternamente la infinita belleza de Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo y de ese amor recíproco de los unos en los otros, como hablábamos también días atrás, creo que era con ustedes. Ah, no, no era con ustedes, era en otro grupo. Ya les voy a decir un poco la comparación, la metáfora, tal vez le puede servir. Y como estoy con aquel para el cual fui creado, mi corazón descansa y se goza y se alegra y vive para siempre. Estoy en una exultación perfectísima y al mismo tiempo en una gran serenidad, en una combinación imposible de imaginar en este mundo. ¿Qué pasa cuando yo estoy con Cristo? Dice el catecismo inmediatamente. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Son para siempre semejantes a Dios. Esto está tomado de la primera carta de Juan. ¿Mm? Ustedes son hijos y lo son, queridos. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Y dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Y uno dice, bueno, pero ya somos imagen y semejanza, ¿sí? Imagen seguimos siendo siempre. La semejanza con Dios, nosotros la hemos perdido a causa del pecado original y el Espíritu Santo va devolviéndonos la semejanza con Cristo. Pero esa obra queda como inacabada en este mundo. Y cuando estemos en el cielo, se nos revelará la plenitud de belleza de la que siempre fuimos capaces. Y acá, fíjense que
hay experiencias de algunos santos que a medida que se acercaban a las cumbres de la vida mística y de la unión con Dios, también en su rostro se manifestaba como un especial resplandor. Y es como que transmitían algo de cielo en sus gestos, en sus miradas, en sus palabras, porque como que la semejanza divina era tan intensa por acción del Espíritu Santo que ya se revelaba poco a poco como que su cuerpo, su rostro especialmente se volvía transparente. Un poco la experiencia de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Bueno, eso te va a pasar a vos, me va a pasar a mí, aunque como estamos hablando de la escatología intermedia, esto se va a dar en primer término en el alma. Entonces tu inteligencia va a alcanzar la plenitud de su lucidez, tu voluntad, la intensidad perfectísima de su capacidad de amar y de querer y de elegir el bien. Y lo veremos a Dios, primero en nuestra alma, lo veremos cara a cara. ¿Qué significa cara a cara? Sin mediaciones, sin intermediaciones, sin símbolos, sin signos. De todas formas, la expresión cara a cara tiene algo como de misterioso, ¿no? Y como que no tenemos que explicarla mucho. Ya lo veré cara a cara. Recuerden que en el Antiguo Testamento está continuamente este deseo del hombre de ver a Dios, de ver a Dios, y el anhelo de ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a ver su rostro? Habitualmente cuando me toca ir a los velatorios o hacer pequeños responsos, suelo cantar el Salmo 41 y me impresiona cómo toca a veces a las personas cuando se canta el Salmo y a veces hago la homilía en torno a esto. Así, bueno, esta querida hermana que ha muerto, este hermano que ha fallecido, a lo largo de su vida, queriendo o no queriendo, dándose cuenta o no dándose cuenta, lo que ha estado buscando es a Dios. Cuando buscaba el éxito, buscaba a Dios. Cuando buscaba el bienestar, la salud, buscaba a Dios. Cuando quería tener más dinero, en el fondo estaba buscando a Dios. Incluso cuando elegía el placer, estaba buscando a Dios. Quería contemplar a Dios, conocer a Dios cara a cara. A veces lo buscábamos de manera equivocada, pero en el fondo lo que anhelamos es el rostro de Dios. ¿Cuándo llegaré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo llegaré a contemplar el rostro de Dios? Y lo vamos buscando a tientas y fabricamos ídolos en los cuales transferimos esa búsqueda y a veces sí, gracias a Dios, acertamos guiados por la fe y lo encontramos en la Escritura y reconocemos el rostro de Dios en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada, y descubrimos el rostro de Dios presente en nuestros hermanos más necesitados. Pero el cara a cara será lo más, ¿no? ¿Y qué, no? ¿Qué podremos decir? Y bueno, se nos acaban las palabras. Hay una canción, es una canción, no es católica, es de un autor evangélico, pero creo que muchos la deben conocer, es preciosísima. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Es como que allí, como dice Jesús también, ya no le haremos más preguntas. Será como la total saciedad de la inteligencia y del corazón frente a la infinita verdad, bondad y belleza. Entonces, volviendo al texto, dice, definimos con la autoridad apostólica, esto lo dijo un papa, es como una definición dogmática de las más solemnes a lo largo de toda la historia del magisterio de la Iglesia. Acá también aprovecho para decir esto. No todas las palabras que dice un papa, ni Benedicto XII, ni Benedicto XV, ni Benedicto XVI, ni Pío X, ni Pío XII, ni Juan Pablo II, ni Francisco, no todas las expresiones de un papa tienen el mismo valor magisterial. Hay expresiones de los papas que son opiniones personales, hay algunas que forman parte del magisterio ordinario o de una enseñanza ordinaria, o sea, una enseñanza habitual, pero que no las tenemos que considerar como dogma de fe. Yo esto lo digo también para que nosotros vayamos creciendo en la comprensión de los distintos niveles de magisterio. Y si a alguno le interesa, bueno, voy a tratar de buscar el documento donde esto se explica bien, los diferentes niveles de adhesión que merecen los diferentes modos de enseñar que pueden tener el Papa y los obispos. Esto es una definición dogmática. Esto
requiere de aquellos que nos llamamos católicos el máximo grado de adhesión. Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya que viene como una especie de definición, así como muy, casi con un lenguaje bastante filosófico, pero después un lenguaje bíblico, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. ¿Mm? Fíjense cómo en el texto de esta Constitución Benedictus Deus es de Benedicto XII, esto es en la Edad Media, pero está citado luego en el Concilio Vaticano II. Hay como un entrelazarse de expresiones filosóficas y de expresiones bíblicas. Cuando el Papa Benedicto XII dice, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva, está usando algunos conceptos más de índole filosófico. En cambio, cuando dice, vieron cara a cara, está usando la expresión bíblica, ¿no? Y de esto se trata, cómo la Iglesia supo usar las herramientas conceptuales que le ofrecía la filosofía para expresar con más precisión la fe, pero la fe siempre se funda en las Sagradas Escrituras. Yo ahora salto un poquito a la catequesis de Juan Pablo II, porque hay algo interesante sobre el tema del cielo, porque nosotros usamos cielo, y bueno, y acá me acuerdo, primero que cuando nosotros a los niños le decimos, ¿dónde está Dios? Y le decimos que Dios está en el cielo, a veces los niños empiezan a mirar hacia arriba, pero dice, ¿dónde? ¿En qué lugar del cielo está? ¿No? Como si fuera un lugar físico. Yo no he chequeado la anécdota, pero recuerdo que algún sacerdote una vez contó que cuando son enviados al espacio por primera vez algunos astronautas, creo que en este caso era Yuri Gagarin, un astronauta ruso, que era ateo, dice, bueno, yo la verdad que anduve por el cielo y no lo vi a Dios por ningún lado. Bueno, perdonen la expresión, no quiero sonar chabacano ni burlista, pero decimos acá en Argentina, se quiso hacer el canchero y le salió mal, porque no es eso lo que nosotros decimos. O sea, no decimos que Dios está girando, por ejemplo, en algún lugar de la Vía Láctea en torno al Sol, ni que está en alguna capa de la atmósfera. Cuando usamos la palabra cielo, lo hacemos en el sentido bíblico y por eso vengo aquí al término, a la catequesis del Papa. Dice el Papa, hoy queremos tratar de comprender el sentido bíblico del cielo para poder entender mejor la realidad a la que remite esta expresión. Bueno, en el lenguaje bíblico, el cielo, cuando va unido a tierra, indica una parte del universo. ¿Mm? O sea, hay unos pasajes y unos momentos de la escritura donde cielo está hablando de la creación. De hecho, en el catecismo, cuando dice Dios, creador del cielo y de la tierra, lo remite a la creación de las criaturas materiales o corporales y de las criaturas espirituales. Cuando habla de la creación del cielo, se refiere, por ejemplo, a los ángeles o al alma humana. A propósito de la creación, lo dice la Escritura, creó el cielo y la tierra. Ahora sí, en sentido metafórico. El cielo se entiende como morada de Dios, que en eso se distingue de los hombres. Los hombres habitamos la tierra, Dios habita en los cielos. Sí, es como una metáfora espacial para tratar de explicar con el lenguaje humano lo que es para nosotros completamente inaccesible en sentido estricto. Dios, desde lo alto del cielo, ve y juzga, pero baja también cuando se lo invoca. ¿Mm? Es como la dimensión de la trascendencia. Ahora bien, la metáfora bíblica da a entender que Dios ni se identifica con el cielo, ni puede ser encerrado en el cielo. O sea, ni los cielos pueden contener a Dios. Dios trasciende los cielos. Por eso
estamos siempre en el plano metafórico. A la representación del cielo como morada trascendente del Dios vivo, se añade, y acá nos vamos aproximando un poquito al sentido que tiene la Biblia y por qué nosotros decimos el cielo, se añade la del lugar al que también los creyentes pueden, por gracia, subir, como muestran en el Antiguo Testamento las historias de Enoc y Elías. Elías que fue arrebatado como en un carro de fuego, nos dice en el segundo libro de los Reyes. El cielo resulta figura de la vida en Dios. Fíjense que siempre es el lenguaje metafórico, el lenguaje de las imágenes. Si Dios habita en el cielo, ser llevado al cielo o subir al cielo es vivir cerca de Dios, vivir en la intimidad con Dios, vivir junto a Dios. Y Jesucristo también en los evangelios, especialmente en el de Mateo, donde aparece mucho esto, el reino de los cielos, habla de una recompensa en los cielos y amontonar tesoros en el cielo. Entonces, cuando se usa en el cielo, es una metáfora espacial, es una metáfora local, es como un espacio, una casa, una morada, donde nosotros estamos como totalmente seguros y protegidos. Pero lo importante de la metáfora es la cercanía, la proximidad junto a Dios. En el Nuevo Testamento profundiza la idea del cielo, pero ahora en relación con Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, para indicar que el sacrificio del Redentor asume valor perfecto y definitivo, dice que Jesús penetró los cielos. La humanidad de Jesús penetró en ese santuario celeste donde está constituido como sumo sacerdote. No en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo. Luego, los creyentes, en cuanto amados de modo especial por el Padre, son resucitados con Cristo y hechos ciudadanos del cielo. Fíjense que hay una nueva metáfora aquí, la ciudad. No solamente es un lugar así como genérico, sino que es una ciudad, la Jerusalén celestial. Mira que nosotros estamos familiarizados con las metáforas, pero bueno, está bueno por algún momento detenernos y decir, son metáforas. La vida eterna, la comunión perfecta con Dios, es mucho más que lo que alcanzan a describir nuestras palabras. ¿Y qué dice Pablo en este texto de gran intensidad? Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, en la metáfora espacial, el cielo es la máxima proximidad con Dios y nosotros ya estamos sentados en los cielos con Cristo Jesús por el bautismo. Ya comenzamos a vivir desde ahora una cercanía increíble, inaudita, inesperada e inmerecida con nuestro Señor Jesucristo. Las criaturas experimentan la paternidad de Dios, rico en misericordia, a través del amor del Hijo de Dios, crucificado y resucitado, el cual como Señor está sentado en los cielos a la derecha del Padre. Entonces, esto, Jesucristo sentado en los cielos a la derecha del Padre, también estamos tan familiarizados con la expresión que a veces puede pasarnos que no recordamos que también es una imagen, ¿sí? Jesucristo sentado en el cielo a la derecha del Padre. Aunque ciertamente Jesús ya tiene su cuerpo, no deja de ser un lenguaje metafórico, una expresión metafórica, pero nosotros ya estamos ahí. Bueno, volvemos un poquito ahora. Ahí era para iluminar sobre por qué usamos la expresión cielo y qué significa. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, que es el cielo, la vida perfecta. ¿Cuáles son las imperfecciones de tu vida hoy? Bueno, el precio de las cosas, el dolor de la espalda, la pelea con el hijo o con el esposo, con el cónyuge, las dificultades de comunicación en el trabajo,
las imperfecciones de mi comunidad parroquial o de mi movimiento, mis enfermedades físicas. La vida del cielo es la vida perfecta. Pero recuerden, vida perfecta con la Santísima Trinidad. Una intimidad con el Padre. Impresionante. ¿Cómo será el rostro del Padre? ¿Cómo será el rostro del Padre? Cuando hablamos de rostro, también aquí estamos usando una metáfora, porque el Padre no se ha hecho carne, no se ha hecho hombre, pero nosotros podemos decir que el Padre tiene un rostro, porque el rostro es el símbolo de la identidad de quién es, de lo profundo del Padre. ¿Cuál no será la belleza del Padre? Esa belleza que el Hijo contempla desde toda la eternidad hacia la cual vive, ese Hijo que se estremecía de gozo cuando hablaba de su Padre aquí en la tierra. ¿Cuál no será la belleza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál no será la plenitud de gozo que nos dará el conocer al Espíritu Santo de un modo nuevo, totalmente distinto al que lo hemos experimentado aquí en la tierra? ¿Mm? Fíjense que siempre son expresiones relacionales. Vida perfecta con la Santísima Trinidad. Comunión de vida y amor con la Trinidad, con María, los ángeles y todos los bienaventurados. A eso se lo llama el cielo. El cielo es una experiencia de comunión, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un misterio de comunión interpersonal, por lo tanto, nuestra plenitud y perfección es relacional, comunión interpersonal, comunión con María. Impresionante imaginar el momento donde podamos estar allí, ser bueno, primero nuestra alma como arropada, abrazada. Es difícil hablar del alma separada del cuerpo porque todas nuestras imágenes de amor son vinculadas al cuerpo. Caricias, abrazos, besos. Pero bueno, intimidad con María. La belleza del alma de María, la Inmaculada. Los ángeles. Escuchar el canto de los ángeles, ¿no? La alabanza de los ángeles al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, contemplar esa vida de los ángeles totalmente orientados a la adoración y al servicio a la obra de Dios, y con todos los bienaventurados. ¿Mm? Y acá, seguramente para algunos, esto resuena más fuerte pensando en algún santo en especial. Alguna vez me preguntaron, bueno, vieron que hay como un juego, así dice, si vas al cielo y te dan a elegir ahí como para sentarte a comer en una parte, ¿no?, del cielo, elegir tres santos. ¿Con qué tres santos elegirías sentarte a comer? Bueno, no sé, cada uno tendrá su respuesta en torno a esto, pero era interesante porque a la vez te hacía pensar cuáles son los santos que más admirabas o con los cuales quisieras más compartir. Pero de verdad que esos héroes de la vida cristiana que hemos admirado mientras vamos en camino, nos van a ser cercanos. Ya no son cercanos aquí y van a ser todavía mucho más cercanos. ¿M? Y para otros, seguro que esto es pensar en el reencuentro con mamá, con papá, con el abuelo, con la abuela, con el hijo que partió quizá antes de lo esperado, con el esposo, con la esposa, con el amigo, con la amiga, con el sacerdote, el reencuentro de aquellos que esperamos estén en la bienaventuranza eterna. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Lo que deseas y lo que buscas y lo que anhelás todo el tiempo es a Dios y es el cielo. El error es que a veces nosotros queremos construir un cielo en la tierra y entonces nuestro corazón, que tendría que estar abierto al infinito, como una flecha lanzada hacia las estrellas, nuestro deseo lanzado hacia el infinito, lo achicamos. Nuestro corazón, en lugar de dilatarse, se contrae, porque queremos la felicidad perfecta aquí en la tierra. Entonces, hay una afirmación que a veces parece cruel,
pero nosotros desde la teología del cuerpo, cuando difundimos desde Vocación al Amor, nos damos cuenta que es enormemente pedagógica, y es que no hay nada en este mundo, ni siquiera el matrimonio más hermoso, ni siquiera la vida consagrada o sacerdotal más fecunda, que puedan colmar el corazón humano. Lo único que puede colmar el corazón humano es Dios. Y la plena eh, comprensión de esto y el ser colmados por completo solo se dará en la vida eterna. Cuando vos entendés esto, te cambia la vida porque vos dejás de ponerle a las personas que te rodean la pesadísima mochila de que te tienen que hacer feliz. No, no, no solamente que no te van a hacer feliz, sino que no te pueden hacer feliz. Un esposo, por más santo que sea, no te puede hacer feliz, completamente feliz. Un hijo, una carrera, un logro, un apostolado, no te puede hacer completamente feliz. ¿Por qué? Porque no fuiste hecho para las cosas de este mundo y porque no vas a alcanzar la plena felicidad aquí, sino que la plena felicidad solo llega en la unión definitiva con Dios. Porque acá viene un detalle, no es un detalle, en realidad es algo esencial, sobre todo desde el punto de vista filosófico, y es que solo la felicidad es perfecta cuando vos tenés la seguridad de que no lo vas a perder y de que no se va a terminar. Por eso dice el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, algo que forma parte esencial de la felicidad del cielo es que vos sabés que a Dios no lo vas a perder más, no te lo van a poder arrebatar. Y acá recuerdo una anécdota del santo cura de Ars, que santo cura era un santazo, pero durante toda su vida tuvo como tentaciones de desesperanza, desesperación, como que Dios a veces le revelaba su fragilidad y bueno, y él tenía miedo de irse al infierno, tenía miedo de condenarse. Entonces dice el santo cura que en la Santa Misa, cuando le tocaba tomar en sus manos la hostia consagrada, el cura a veces como que prolongaba el momento de la elevación y decía, Señor mío, dice, si yo supiera que te voy a perder, si yo supiera que te voy a perder, no te soltaría más, me quedaría acá hasta que no dé más, porque ahora te tengo en mis manos y te tengo cerca mío. Pero en el fondo revela esto, solo la felicidad es verdadera y es completa cuando tenemos la seguridad que no la vamos a perder. ¿Mm? Entonces, acá yo puedo ser muy, pero muy feliz junto a Dios, pero todavía no completamente feliz. ¿Por qué? Porque sé que sigo siendo frágil y que sé que me puedo alejar del amor. Y entonces, eso hace surgir en mí la humildad, aleja toda presunción, porque no estoy confirmado en gracia y porque tengo que seguir siendo fiel, porque no me tengo que dormir, porque tengo, como dice la palabra, que mantener mi lámpara encendida y mi frasco lleno de aceite. Bueno, entonces, ¿cómo definimos el cielo? Siempre como una experiencia relacional de comunión, vida perfecta con la Trinidad, con María, los ángeles y los santos. Así todos nuestros anhelos serán saciados. Ahora, destaca en el punto 1025, vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Más aún, tienen allí o mejor, y esto es preciosísimo, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Wow. Esta es una cita de Apocalipsis 2, donde dice que se le dará un nombre nuevo, o se le dará un nombre nuevo, que ahora es conocido solo por Dios. Las citas de aquí arriba, aquí cuando dice Jesús, me voy a prepararles un lugar, cuando haya venido y les haya preparado un lugar, volveré para que donde yo esté, estén también ustedes. Donde yo esté, o sea, Jesús, estén también ustedes. Y Filipenses, que ya lo hemos visto varias veces. Qué importante esto de la verdadera identidad, porque nosotros aquí en la tierra estamos siempre buscando nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy realmente? Algunos de nosotros tenemos una profesión, algunos de ustedes están trabajando, algunos ya están jubilados, algunos ocupan un rol en esta vida, son la mamá de, la abuela de, el papá de, el hermano de, el profesor tanto, la directora, el jefe.
el padre fulano, la hermana tanto, pero ¿es esa mi verdadera identidad? ¿Son los roles que ocupo en la sociedad los que me definen? Más aún, fíjense que a veces nuestra identidad queda como oculta debajo de las palabras que otros han dicho sobre nosotros. Y a veces hemos recibido palabras hermosísimas de afirmación y otras veces hemos recibido algunas palabras que no han sido tan hermosas y tan buenas. Y a veces vamos por la vida ignorando quiénes somos. Vamos por la vida sin conocernos a nosotros mismos. Es cierto que el encuentro con Jesús aquí en la tierra te va revelando poco a poco tu verdadera identidad. ¿Quién sos para el Padre? ¿Quién sos a los ojos de Jesús? ¿Quién sos para Dios? Esa es tu verdadera identidad. Pero allí, como lo contemplaremos a Él cara a cara, se revelará nuestra verdadera identidad, tu propio nombre. Qué esperanzador que es esto. Y acabará la lucha, y acabarán las dudas sobre mi valor, acabará la fragilidad en mi autoestima, y acabará sobre todo esto que nos pasa a veces en la vida, que es querer ir conformando a los demás, caerle bien a este, caerle bien a aquel, tener muchos me gusta, tener muchos likes. No está mal, pero cuando nosotros nos volvemos como esclavos de la aprobación de los demás, en el fondo no somos libres. Y allí ya no necesitaremos del me gusta de nadie, porque tendremos el gran me gusta, que será la mirada eternamente feliz, afirmante, consoladora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu verdadera identidad, tu propio nombre. Esto me voy un poco de nuevo por las ramas, pero fíjense qué distinto que es esta idea del cielo, de esta idea de la New Age, que trae de algunas espiritualidades orientales, como que en el cielo, en el fondo, o en el cielo no, sino en la otra vida, si vos te purificás acá, vas como a desaparecer, porque te vas a dar cuenta que en realidad sos parte de un gran todo, sos parte como de una gran, no sé, entidad, de un absoluto que en este mundo parece como diverso, pero en realidad es todo una sola cosa, una visión panteísta, una visión donde hay un único psiquismo del cual soy yo apenas como una pequeña partícula. No, no, por favor, no es así. En el cielo no vas a desaparecer. En el cielo vas a ser más vos mismo que nunca. Y tu unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va a ser desde tu perfecta identidad, desde quién sos. Y vas a conservar en el cielo tus características buenas, bellas, originales, también de esta vida, también de este mundo. La vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, está el reino. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. Es decir, que nosotros entramos al cielo como unidos a Jesús, como tomados de su manto, ¿no? Si uno quiere, son metáforas, ¿no? De nuevo, cuando Jesucristo es glorificado, como yo estoy fuertemente agarrado de Jesús, o mejor dicho, Jesús me agarró fuertemente, yo también quedo glorificado. Si yo no me alejo de Jesús, la gloria que recibe Jesús, la recibo también yo. ¿Mm? Esto de que Jesús abrió el cielo se utiliza también esta como metáfora tomado del texto de Éxodo. ¿Vieron? En la vigilia pascual, que el cirio encendido va adelante en la procesión. Bueno, no sé cómo en su parroquia, a veces las personas para no quedarse de pie, a veces se apuran, pero tiene que entrar primero el cirio. Y después del cirio vamos nosotros con nuestras velitas encendidas. Así como la columna de fuego atravesó el Mar Rojo, así nosotros podemos traspasar la muerte y podemos ingresar en ese nuevo espacio de libertad, en esa tierra prometida. Pero todos los que se salvan lo hacen por el misterio pascual de Jesucristo. Este es otro tema que ya salió, creo que salió aquí en este curso, de qué pasa con las personas que no fueron bautizadas, qué pasa con las personas que no conocieron a Jesús. Bueno, todos los que se salven, hayan sido bautizados o no, hayan conocido a Jesús o no,
Todos se van a salvar gracias a Cristo. Nadie se salva sin Cristo. Nadie se salva fuera de Cristo. Y como Cristo y la iglesia son uno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, también podemos decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Sin la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo y la iglesia son uno. Entonces la persona que vivió en el Tíbet y que murió sin haber escuchado jamás una sola palabra sobre Jesús, si esa persona se salva y llega al cielo, va a ser por los méritos de la Pascua de Jesús y va a ser también porque la iglesia, su esposa, presente al pie de la cruz en María, en el discípulo amado, presente también hoy, intercediendo por todos los hombres, ofreciendo el sacrificio eucarístico, han rezado, han estado intercediendo por esa persona. Toda salvación es cristiana, toda salvación es eclesial. Volvemos, me fui un poquito del tema. Entonces, Cristo nos abrió el cielo. La vida de los bienaventurados, acá como otra, como que el catecismo va dando pinceladas, consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y han permanecido fieles a su voluntad. Fíjense que están los dos elementos, creer en Él, permanecer fieles a su voluntad. La fe y el amor. Recuerden esa frase de Jesús, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Aléjense de mí ustedes los que hacen el mal. Con estas palabras tan fuertes que parece de algunos que no podrán entrar en la plenitud de la salvación. Todo este debate de la fe y el amor que aparece en la carta a los romanos, que aparece en la carta a los corintios, que aparece especialmente en la carta de Santiago, es el gran tema de la carta a los Gálatas, es súper, súper interesante. Pero bueno, la teología católica siempre ha logrado unir y presentar armoniosamente vinculados fe y amor. Lo primero es la fe, ojo. ¿Por qué? Porque yo no me salvo a mí mismo, yo soy salvado. ¿Y cómo yo recibo la salvación? Cuando digo, creo, Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Yo te confieso como el único Salvador. Yo nada puedo hacer por mí mismo, todo lo recibo como un regalo de tu divina misericordia. Pero cuando yo creo en Jesús, yo quiero vivir como Jesús me invita a vivir. Yo creo que sus palabras son espíritu y vida y yo quiero entrar en el camino del amor. Aunque yo hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un címbalo que retiñe. Y es impresionante. La segunda frase es menos conocida. Dice Pablo, aunque yo tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Wow. Entonces, la sola fe no me puede dar la salvación. La fe es lo primero. Lo confieso a Jesús como mi Salvador. Lo declaro como mi Señor, como el dueño de mi vida. Pero si yo digo, bueno, sálvame Jesús y obro el mal y vivo en el pecado y vivo en el error y en el desorden, y no me voy a salvar, porque no son los que me dicen Señor, Señor, expresando fe con palabras, sino los que expresan la fe con la obediencia. El cielo y la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, fíjense cómo insiste, con Dios y con los que están incorporados a Él, con Dios y los que están en Cristo. Sobrepasa toda comprensión y toda representación. Cuando era adolescente, tenía un amigo que cuando le tocaba dar una charla en las misiones, tocaba hablar del cielo y él decía, para mí el cielo es como River saliendo campeón eternamente. River campeón, River campeón, River campeón. Bueno, evidentemente que lo hacía un poco para despertar o sacarnos una sonrisa a todos, pero incluso cuando tratamos de imaginarlo y te imaginas lo que te imagines, siempre acordate, es mucho menos lo que podés imaginar y conocer. Hay una diferencia infinita
de lo que vos te puedes imaginar con la realidad. La escritura utiliza imágenes, vida, luz. Decimos, por ejemplo, brille para él la luz que no tiene fin. O decimos que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El banquete de bodas, bueno, esta es una de las preferidas. Tanto el banquete, el tema de la comida, porque esto nos habla de saciedad, como la boda, porque la boda nos habla del amor, y nos habla de la fiesta, y nos habla de la música, y la danza, y el gozo, y la exultación, sobre todo la alegría. El vino del reino, esta expresión la usa Jesús en la última cena. Recordemos que el vino es justamente en la Escritura uno de los símbolos del amor y de la alegría. La casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Una casa esplendorosa, una mansión segura, espaciosa, aireada, luminosa. Bueno, la Jerusalén celeste, ¿no? Cuando vas al libro del Apocalipsis, les recomiendo muchísimo si pueden ir a los últimos dos capítulos y tomarse el tiempo, porque de verdad que a veces nosotros, cuando nos tocan esas lecturas de Apocalipsis, como parece como demasiado sobrecargado el texto. Como decimos, se le fue la mano aquí a Dios y a San Juan, porque te empiezan a describir como con mucho detalle y los nombres de las piedras preciosas. Y es que como el lenguaje humano es tan inadecuado, es como que tenemos que acumular, acumular para dar la impresión de esta belleza y esta grandeza que nos excede. ¿M? Sin embargo, y paraíso también, que es otra expresión tomada del Antiguo Testamento, siempre tiene que primar a nosotros esto, ¿no? Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. La plenitud del cielo es algo que nunca viste, es algo que nunca escuchaste. El canto de los ángeles, el Magníficat de María resonando eternamente, la belleza de la voz de Jesús alabando al Padre, intercediendo por aquellos que estamos todavía aquí en la tierra, que estén todavía aquí en la tierra. Hay días que intuís algo de la alegría del cielo, ojalá que te pase con alguna frecuencia o que te haya pasado algunas veces, sentir como que tu corazón está por explotar de alegría. Bueno, ese momento en tu corazón estuvo por explotar de alegría, esa alegría pura que viene de Dios, es nada a, a comparación de lo que va a ser en la eternidad. Con este tema de las imágenes, quiero confrontarlo con lo que dice también Juan Pablo II, que es muy, pero muy importante, ¿no? Eh, que justamente para hablar de la vida eterna, tenemos que ser sobrios. Dice aquí, es preciso mantener cierta sobriedad al describir las realidades últimas, ya que su representación resulta siempre inadecuada. Y seguro ustedes escucharon al padre Ángel Espinosa. Yo no sé si le pasó a él o él lo inventa o lo toma de otro lado y lo adapta, porque el padre bueno, es muy gracioso, porque la anécdota se la escuché a un par de conferencistas más, ¿no? Pero cuando usaban las comparaciones para hablar del cielo, que una monjita estaba dando catequesis a un grupo de niños de primera comunión. Bueno, él creo que en la anécdota, en una de las formas que la cuenta, dice que él estaba, o le pasó a él, y dice que la monjita le dice, chicos, ¿saben cómo va a ser el cielo? El cielo va a ser una misa eterna. Entonces como que todos los chicos quedaron así, con un estado de terror, dice, porque claro, no podían aguantar quietos una misa de media hora, imagínate una misa eterna, ¿no? Como que no les produjo mucho atractivo, ¿no? Lo que decía la monjita era perfecto teológicamente hablando, porque sí, el cielo va a ser, la liturgia celestial va a ser la culminación de lo que nosotros ahora apenas nos asomamos en la liturgia terrena, ¿no? Pero bueno, en ese contexto de los niños de catequesis de primera comunión, no era la mejor forma de generar un deseo del cielo. Todas nuestras representaciones son inadecuadas. Entonces, ¿cuál es el modo más, tal vez, adecuado dentro de la inadecuación? El lenguaje personalista, dice Juan Pablo II, logra reflejar de una forma menos impropia la situación de felicidad y paz
en que nos situará la comunión definitiva con Dios. De modo que las metáforas de comunión, las metáforas de amor fraterno, de amor de amistad, son como las más adecuadas, o mejor dicho, las menos inadecuadas. Por ahí les voy a compartir en el grupo de WhatsApp un pequeño textito que escribí hace un tiempo y donde comparaba el cielo con las navidades en familia cuando uno es niño. Porque no sé si les pasa a ustedes cuando uno va creciendo, a veces juntarse en la familia grande para Navidad o para Año Nuevo genera un poco de estrés, así que no sé si es la mejor metáfora, pero cuando uno es niño, y por ejemplo en mi caso yo era de un pequeño pueblo, venían mis primos de Buenos Aires, venía mi tío de tal otro lado, y era una mesa larga con mucha comida, temas de conversación inagotables por la variedad del conjunto, muchos primos para subirse a los árboles, ir al arroyo, salir a hacer algo o pelear un rato también y volver y seguir comiendo y la gente que seguía conversando. Y era como un almuerzo, un banquete distendido, abundancia y sobre todo comunión. Bueno, quizá no es muy adecuada, pero me refiero más que a la comida, acá me traicionó quizá el inconsciente de niño que siempre está con hambre, la experiencia de la comunión y la familia unida. Y capaz que había algunas peleas, pero como eras chico no te das mucho cuenta. Y es como que terminaba esa celebración y vos anhelabas que llegara el año siguiente para poder volver a encontrarte con toda esa familia. Bueno, imagínense si un encuentro familiar así, de intenso, como lo vivíamos cuando éramos niños, sobre todo, nos deja como una nostalgia, esa nostalgia en el fondo es nostalgia de cielo. Por eso el lenguaje personalista, las experiencias del amor humano, en su mayor intensidad y pureza, son como lo más parecido a lo que va a ser la experiencia del amor divino y del amor de los bienaventurados. Los dos últimos puntos son hermosísimos. El primero es un poco más técnico al principio. A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. O sea, nosotros directamente no podemos ver a Dios en su mismo misterio y en su esencia. Es como, en una metáfora, ¿no? Cuando vos miras el sol, no lo puedes ver al sol de frente, porque te hace mal, porque tus ojos no están preparados para semejante intensidad. Bueno, imagínate que la distancia que tenemos con el sol se reduce a la mitad. Imagínate eso, imagínate que ese sol con esa potencia te acercas a 3 kilómetros. Aparte de que te quemas entero, obviamente, imagínate la potencia de la luz. No, no lo puedes mirar de frente, salvo que recibas unos anteojos especiales para poder mirar esa luz sin que te dañe. Esos anteojos especiales, los teólogos lo han llamado el lumen glorie, ¿sí? Como unos lentes, es una metáfora, los lentes, por supuesto, es una capacitación después de la muerte que recibimos para contemplar a Dios. Esto es una experiencia aquí en la tierra, porque los místicos dicen que llega un momento de tanta plenitud en la experiencia de Dios que los sentidos es como que no aguantan. Por eso el éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? ¿Por qué se quedan tildados algunos santos cuando llegan a una unión con Dios muy grande? Es como que el cuerpo no soporta la majestad divina tan cerca. ¿Mm? Bueno, esta contemplación se llama visión beatífica. La palabra beatus o beatitudo significa felicidad, ¿no? Una visión que te hace feliz, pero que necesitas que Dios te capacite, que te dé la capacidad para ello. ¿Cuándo será tu gloria y tu dicha? Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna, en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos, en compañía de los justos y de los amigos de Dios. Las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Bueno, San Cipriano tiene otros textos hermosos así que hablan de la relación de los que estamos en la tierra con los que ya están en el cielo. Finalizamos, no pudimos ver el purgatorio, discúlpenme que me extendí más de lo que preveía, pero bueno, creo que es el tema más importante de todos, ¿no?
Todo lo demás es como que necesitamos saberlo, pero sobre todo necesitamos llenar nuestro corazón de esperanza en el cielo. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, vemos que el cielo se describe como una realidad muy dinámica. No hay nada que esté quieto, está todo en movimiento, es continuo movimiento, es continua alabanza. Por eso la liturgia celestial es tal vez como algo que nos puede servir mucho como para entrar un poquitito más, ¿no? Porque es alabanza perpetua, y son los 24 ancianos, y los 144.000, y esa multitud inmensa, imposible de contar, que vienen revestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y todos que alaban, y el aleluya. Bueno, eso, ¿no? Es vida, es acción. Y acá el salto es al misterio de la comunión de los santos, porque siguen cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque ellos siguen cumpliendo la voluntad de Dios y nosotros seguiremos cumpliendo la voluntad de Dios, que será adorar a Dios, pero también estar presente en las necesidades de nuestros hermanos. Ahí les voy a compartir ese texto de Santa Teresita de Lisieux, del cual les hablaba, de cómo ella se imaginaba su vida en el cielo. Creo que ya les dije, ¿no? Que Teresita como que dice, miren, si en el cielo no voy a poder rezar por las almas, si en el cielo no voy a querer, no voy a poder ayudar a los demás, prefiero quedarme acá en la tierra. Bastante audaz, Teresita, pero es como que, bueno, o sea, yo voy a pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces, vamos a terminar una pequeña oración pidiendo esto, que aumente nuestro deseo del cielo, nuestra esperanza. Nosotros somos absolutamente incapaces de merecer el cielo por nosotros mismos. Recuerden que el cielo lo ha obtenido Cristo para nosotros. Entonces, el primer acto es rendirnos, proclamar su señorío sobre nosotros y después intentar amar. Y cuando meto la pata y me equivoco y fallo, le pido perdón y vuelvo a empezar. Y pido la purificación todos los días y pido la gracia de una buena muerte. Y hoy rezo por los difuntos y también pido a las personas que cuando sea el momento de mi partida no se olviden de mí. Aquí Santa Mónica es un lugar muy interesante, eso lo trae el catecismo cuando habla de la misa y el valor que tiene la misa como sufragio por las almas. Se enoja un poquito Santa Mónica porque San Agustín con su hermano discutían dónde le iban a enterrar. Santa Mónica los mira como diciéndole, pero, ¿qué están hablando? No importa dónde descansen estos huesos, este cuerpo mortal. Lo importante es que no se olviden de mí cuando se acerquen al altar de Dios. Así que nos acercamos así con mucha confianza al trono de la gracia, sabiendo que Él ya ha hecho todo. Nosotros tenemos que someternos a su señorío, una obediencia libre y gozosa al mismo tiempo, dejarnos salvar y tratar de responder cada vez más desde nuestra libertad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.